Bueno, muchachos, ahora sí, buenas noches para todos. Entonces, recordarles que muchas de las personas se pusieron la camiseta, hicieron las evidencias, se adelantaron. Aproximadamente más de 13 personas ya están al día con sus evidencias, o sea, de pronto les falta una o simplemente hubo sugerencias, entonces tienen que volver a repetir o por lo menos completar un poco más las evidencias, pero en general creo que vamos bien. El día de hoy vamos a tener nuestra penúltima sesión. Nuestra última sesión será el viernes. Hoy vamos a exponer el tema que habíamos quedado hace 8 días, entonces vamos a exponer el tema del día de hoy. Vamos a ver cuáles son las evidencias que nos quedan pendientes, que en este caso serían dos. Sin embargo, el viernes, las personas que están atrasadas o que subieron las evidencias y no aparecen, será el día de hacer peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Con mucho gusto voy a activar para que el viernes podamos resolver absolutamente todas las inquietudes que tengamos o que se les corrigió algo, no entendieron la corrección. Entonces ahí podemos tener ese espacio para poder calmar todas las inquietudes y ya ahí cerraríamos nuestra competencia de derechos fundamentales. Entonces, el día de hoy iniciaremos con algo que se llama Estado Social de Derecho. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es un Estado Social de Derecho? ¿Eso como a qué suena o no suena? Bueno, como que no está resonando el Estado Social de Derecho. Nosotros en las primeras clases, bueno, lo que pasa fue que ya fue hace mucho, en la primera clase, entonces recordemos un poquito que yo les contaba en el área de historia de lo que ha pasado con Colombia y Colombia hasta 1800, desde 1886 hasta 1991, tuvo una constitución para un Estado de derecho. En el Estado de Derecho, ¿qué pasaba? Entonces, éramos el país, éramos reconocidos como país, sin embargo, resulta acontece que aunque nosotros teníamos una democracia o tenemos una democracia, esta democracia era un poco sesgada. Es decir, entonces, por ejemplo, nosotros podíamos votar, ¿cierto? Pero cuando usted iba a votar, se supone que el voto es suyo, ¿sí? No tiene por qué nadie saber y a nadie le importa usted por quién votó o no, a no ser que usted diga, sí, yo voté por Ivonne Romero, la gente primero, listo, pero es su decisión. Resulta que cuando se hacían elecciones en nuestro país, antes del 91, habían como unas poquitas parecidas a esta, y entonces ahí usted llegaba a la mesa de votación y decía, por favor, me regala el tarjetón de los liberales o en su defecto me regala el tarjetón de los conservadores, porque solamente en nuestra constitución decía que podíamos tener dos partidos políticos. Entonces estaba liberal y conservador. No teníamos opciones de tener otros partidos. Entonces, cuando uno llegaba, entonces le daban el tarjetón, digamos que de los liberales, uno llegaba y marcaba, había una urna para los liberales, que era más o menos como, no miren el este, pero sí el color, era allá, y cuando usted ya había votado, entonces tenía que meter el dedito en una de estas cositas, llegaba y lo colocaba acá, y cuando sacaba el dedo, estaba del color que representaba el partido, entonces ya fuera rojo o ya fuera azul. Entonces usted, y era una tinta que se demoraba con de 3 a 5 días, así usted se bañara muy bien, esa vaina quedaba por buenos días. Entonces usted no tenía que decir nada, usted simplemente le miraba el dedo a alguien y ya sabía si era liberal o si era conservador. Entonces, a partir de todo esto, eh, se pusieron muchas cosas. Nosotras como mujer no votábamos, se pudo hacer una normatividad e ingresar dentro de la Constitución que las mujeres también votáramos.
Y dentro de todo ese proceso, entonces, simplemente teníamos un Estado de Derecho. Había una democracia un poco sesgada, pero bien. Con el 91 y cuando hacemos la séptima papeleta y entonces vamos, sugerimos que queremos una nueva constitución, nuestra constitución se denomina ahora Estado Social de Derecho, ¿sí? Y le colocaron el pedacito de social y para los que se acuerdan en las primeras clases nosotros tratábamos definiciones como derecho, deber e incluíamos una palabra que se llama dignidad humana. Perdón, en nuestra constitución no aparece ella como dignidad humana, sino se llama Estado Social de Derecho. Y cuando yo me refiero al Estado Social, me refiero a que cada uno vale como persona sin importar sus gustos, si es blanco, negro, amarillo, azul, ¿no? Ahí está y se incluye la dignidad humana, lo que soy yo como ser humano sin generarle daño a otra persona. Por eso nuestra constitución, nuestro país se convirtió ahora en un Estado social de derecho, donde yo puedo crear mi partido político, ya no dependemos solamente de los mismos dos, ahora tenemos también institucionalizado el voto en blanco. El voto en blanco es otro candidato, es otra opción de decir, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero esto dentro de... Eso es un Estado social de derecho. Hasta ahí creo que vamos claros. Dentro del Estado social de derecho, se supone que nosotros tenemos como unas características o algo que distingue ese Estado social de derecho. Vamos a mirar, por favor, me confirman si están viendo la pantalla y si se ve claramente la pantalla. ¿Me confirman si se está viendo? Sí, señora. Entonces, expresemos. Dice que todo Estado social de derecho tiene características, ¿sí? Entonces, la primera característica, Sandra, yo la puedo molestar y me puede ayudar con la primera característica, con la justicia social. Sí, profe. Justicia social. Busca equilibrar la justa distribución de oportunidades y recursos para lograr una sociedad más justa e igualitaria. La pregunta, ¿Colombia es un Estado con justicia social? Nosotros tenemos las mismas oportunidades, todos los mismos recursos, se trabaja de una forma no igualitaria, sino equitativa, justa. ¿Eso lo tenemos en nuestro país? ¿Tú qué crees, Sandra? ¿Será que Profe, sí o pues será es que no? que estamos divididos por sociedades y yo diría que equitativo, pues de cierto modo no creería. Sí, o sea, como que nos falta un poquito en ese sentido. Diana, ¿tú me puedes hacer un favor? Sí, señora. Dianita, ¿me puedes ayudar con el número 2, con la de participación ciudadana? La democracia participativa garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y promueve una mayor transparencia en la gestión pública. Pregunta, nosotros sí participamos en todo lo que tiene que ver con la democracia. Nosotros votamos. ¿Creen que nosotros sí tenemos participación? Diana, ¿usted cree que sí tenemos participación o no mucho? ¿O definitivamente a los ciudadanos no le importa eso? Pues en las últimas votaciones para presidente votaron solo como el 60%. Ok, entonces eso como que deja cosas que decir, ¿sí? Eh, en nuestro país, ¿cierto? Hay, claro que no pasa aquí, pasa en otro universo. No sé si ustedes se han percatado que muchas personas no creen que
que votar sea bueno. O sea, ¿para qué? Si de todas formas van a hacer exactamente lo mismo, van a robar, van a quedarse los mismos con los mismos. Entonces, ¿como para qué? Claro que eso no pasa aquí, pasa en otros universos. Entonces, en otros universos la gente cree, ¿sí? Que uno para qué vota o para qué participa. ¿Mm? En sus municipios o en sus ciudades, la gente salió a votar. ¿Ustedes votaron? Sandra, ¿usted votó? Muchachos, Profe, pues yo pienso que cuando hablamos de democracia, todos tenemos la oportunidad de votar. Ya cada uno tiene la decisión de hacerlo o no, y cada quien tiene una disculpa. Pero se ha vuelto muy participativo desde el punto de vista, o por lo menos nos dicen que el que vota y el que tiene ese carnet que le dan a uno por votar le favorecen muchas condiciones, por lo menos a las que estudiamos en las universidades. El que vota, que tiene ese carnet, o sea, tiene ciertas privilegios. privilegios, sí, en las alcaldías, bueno, en fin, hay muchas cosas, entonces eso obliga a que la gente de cierta manera participe y vote. Yo lo veo como de esa manera. Pero yo tengo una pregunta, ¿el voto debería ser obligatorio? Pues se dice que, si nos dice que nos da el derecho a la participación, pero no que nos obligue a participar, pues de cierto modo se debería ser obligatorio para que sea una buena elección y luego no estén diciendo que es que cierta cantidad votó y los otros no votaron, entonces los que tienen la razón son los que votaron y entonces empieza la discusión de que pesa más de un lado que el otro, para Pero es que que es la dejaran de verdad, pronto en eso, ¿sí? pero es que es la verdad, o sea, por ejemplo, yo ahí me incluyo y aquí sí estoy hablando a nombre propio, yo sí voté, e independientemente que hubiera votado por el blanco o por el negro, yo voté, ¿sí? Yo tengo derecho a exigir, porque es que yo sí fui y le marqué a alguien. ¿Mm? Entonces yo sí tengo derecho a exigir, pero una persona que no quiso votar ni por el uno, ni por el otro, ni voto en blanco, y dice, ay, es que mi país está por ese presidente, o porque no subieron el otro, o porque no votaron en blanco. Y la pregunta es, ¿y usted qué hizo? ¿Qué participación hizo usted? Omitir no es una participación. Delegar, o sea, yo sí puedo decir que muchas personas están delegando en mí que el país esté como esté, ¿sí? Por los que votamos, porque es que al fin y al cabo, los que votamos a este paso siempre somos los mismos y somos los responsables de que nuestro país esté como esté, porque los que no votan están delegando en nosotros esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, si ellos creen que el país está jodido, ¿por qué no fueron a votar? Si ellos creen que el país está muy bien, felicítennos. Nosotros votamos, ¿sí? Pero aquí la cuestión es que estamos en un Estado social de derecho que no lo debería uno obligar, pero aún así la gente no quiere participar. Entonces, se supone que tenemos un Estado social de derechos, pero es muy difícil que nosotros hagamos valer esto. John, buenas noches. Buenas noches, profe. John, ¿me ayudas a leer donde dice garantía de derechos, el número 3? Número 3, garantía de derechos. El Estado debe garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Será que Colombia cumple eso, John? Profe, no, la corrupción no nos deja. Bueno, Pues lo vimos en Chocó, que faltan muchos derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales. todavía nos falta ponernos la camiseta, pero recuerden que estamos en un Estado social de derecho. Y yo ya cierro con el control social. Para este ustedes me van a decir si sí o si no. Yo creo que sí, poquito, pero lo hay. Control social. El control social y la transparencia de la gestión pública son
fundamentales en un Estado social de derecho, ya que promueven la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. Eso en nuestro país no se ve en otros universos. ¿Ustedes creen que en Colombia hay control social? John, aquí hay control social, aquí tenemos corrupción, aquí la gente dice, mire, esto fue lo que hice. Profe, desafortunadamente, vuelvo al punto de la corrupción. No, mire, la rendición de cuentas del señor presidente tiene más vacíos que aciertos. Independientemente si la gente es de izquierda o de derecha, se ve pues unas brechas muy visibles. Entonces, sí están los mecanismos, pero desafortunadamente las personas que están en el poder no lo están ejecutando como debe ser. Usted acaba de dar en el punto y estoy de acuerdo con usted dentro de, y aquí la cuestión no es quién es el ser humano, sino que tenemos unas leyes, pero generalmente las leyes nos cuesta seguirlas. O como hablábamos con unos compañeros, usted le dice, siga instrucciones, y usted va mirando el mapa y le dice a la derecha. Y usted, ay, no, pero mira, a mí me parece que por la izquierda se ve mejor. Vámonos por la izquierda. Y el mapa todo le dice que para la derecha. Pero como uno es terco, y no, yo ya me la sé. Cuando voltea, se pega la perdida, no cumple las cosas, ¿sí? Pero tenemos un excelente mapa, hay una excelente ubicación, tenemos un excelente GPS, ¿sí? Pero como que nosotros preferimos seguir las intuiciones, es que yo creo, yo me las sé, ¿m? Y prima el yo por encima de los demás. ¿M? Por otra parte, dentro de lo que estamos viendo, aquí hablábamos de entidades territoriales, entonces, para que nos protejan, entonces tenemos protección de derechos de los pueblos. Ellos, entidades territoriales que garantizan que los derechos colectivos, los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, ¿sí? Se cumplan, promoviendo la educación intercultural, el reconocimiento de su identidad cultural. Ellos, como dentro de sus comunidades, que sean respetadas. Todo lo que hemos venido trabajando durante estas sesiones de protección de los derechos laborales. Deben velar por el cumplimiento de normas laborales, garantizar que tengamos un trabajo decente, digno y justo para todos. Y por último, se supone que la naturaleza, ¿ustedes creen que la naturaleza tiene derechos? Sandra, ¿la naturaleza tiene derechos? Sí, profe, está dentro de la Constitución, aparte de proteger los recursos naturales. Pero pues la verdad yo no he visto el primer rastrojo que uno llegue y le empieza a quitar hojitas y eso, y empieza a decir, auxilio, sálveme. No, no he escuchado la primera mata. Y mi mamá tiene esas hartas allá afuera. Pero si hablamos de recursos naturales, que existan las leyes, pero que las que se cumplan, pues o sea, hay una limitante. Entonces aquí la cuestión, muchachos, es que se supone que tenemos entidades, tenemos personas que protegen los derechos de la naturaleza, los derechos de los afros, de la comunidad LGTBI, de las mujeres. Pero una cosa son los derechos colectivos y otra cosa las individualidades. Les voy a poner un caso sencillito. Imagínense que yo vivo en una esquina. Aquí atrás tengo dos ventanales muy lindos y tengo 3 palitos. En mi casa, hasta ahorita estoy tratando de incentivar el uso de gatos porque a mi mamá no le gustan las mascotas. Y el gato que estoy tratando de adoptar no puede entrar a mi casa, le toca comer por fuera porque ese fue el arreglo que tengo con mi mamá. Bien, el hecho es que no le gusta, uno ya se va adaptando. El hecho es que yo tengo formaciones por la mañana. Hace 2 meses
me tocó todos los miércoles clase por la mañana, de 6 de la mañana a 12 del día. Por cosas personales, yo me tengo que levantar muy temprano, tipo 4 de la mañana, para poderme colocar mis medias de compresión. Me demoro mucho. Y aparte de eso, siempre me ha gustado irme a tomar un tinto, salir un momentico, sentir el aire libre. Aparte, aquí hace calor. Me levanté como a las 4, salí, hice el café y me senté diagonal a mi casa. Cuando, oh, sorpresa, mis amores, que encontré dos perritos así de grande, se llaman Cookie and Sophie. Son los perritos, son las perras de mi vecina. Mi vecina sale más o menos a esa hora porque las niñas de ella la recogen muy temprano la ruta. ¿Listo? Entonces yo me quedé mirando hacia allá cuando veo que Cookie and Sophie, Cookie cogió un árbol, Sophie cogió el otro, levantaron la patica, mi amor, y miaron. Yo, vea pues, listo. Cuando yo veo que Cookie and Sophie empiezan a darle vuelticas al otro arbolito y se fueron las dos y ahí empezaron a hacer del cuerpo. Yo, bueno, yo dije, ellas deben tener una madre responsable, ahorita irá a recoger. Pues la madre responsable estaba en estas. Sí, no sé qué, ya hable y manoteaba y manoteaba. Cuando menos pensé, la madre responsable dijo, Cookie, Sophie, vamos, mi amor, vamos que tenemos que ir a dar la vuelta. Llegaron a la esquina, agarró a sus dos perras y se fue Cookie and Sophie. Yo dije, bueno, de pronto no tenía bolsita, alguna cosa. Lo dejé pasar. 8 días después volvió otra vez, entonces ya venía con mi coquita, bien chévere, y saqué el celular. Ese día no lo saqué. Cuando vi otra vez a Cookie and Sophie haciendo la misma. Mi vecina va a la misma iglesia donde voy yo los domingos. Listo. Mi hermano, el fin de semana siguiente, vino. Y mi hermano sí tiene un perro y es una cosa grandota. Bueno, hermoso. Yo me le acerqué el siguiente domingo y le dije, hola, Bessie, ¿cómo estás? Me dijo, te estaba buscando. Vi el niño que tiene tu hermano, es que perro tan divino. Imagínate, Ivonne, les conseguía Cookie and Sophie un entrenador de perros, bueno, una cosa así. Buenísimo. Entonces, imagínense, les enseñó a no hacer ni chichi popó en la casa. Cookie and Sophie son lo más juiciosas, divinas, ¿no? Y yo, me dijo, dile a tu hermano que si necesita y que también atiende en Bogotá. Yo, bueno, entonces yo le dije, ay, Bessie, mire, es que le tengo que mostrar algo. Yo llegué y le pasé mi celular y le mostré donde había grabado a Cookie and Sophie haciendo sus necesidades. Se quedó mirando y me dijo, ¿y eso qué es? Dije, mira, lo que pasa es que esto, ay, no, esos son de esos montajes. No, 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 de todas formas, dile a tu hermano que si necesita, yo le digo del entrenador. Y un, dos, tres por mí, volteó nalga y se fue. Se emberracó y con todo el amor del mundo. Voy a hacer una campaña o estoy pensando y estoy maquinando una campaña de tu caca si me incomoda. Porque así como algunos de ustedes tuvieron la responsabilidad, los que tienen mascotas, chévere, de responsabilizarse de los que no queremos tener mascotas o los que no queremos ese tipo de responsabilidades, ¿por qué tenemos que asumir las de otros? ¿Mm? Hay muchos derechos y hay mucha gente que me va a decir, sí, pero pobrecito, es un animal. Una semana después, a una cuadra de mi casa, hay un parque. El parque es para niños. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque mucha gente cree que los parques se hicieron para los animales y los parques se hicieron con el fin de estar con los niños. Mariana es la sobrina de una amiga mía y nos fuimos a llevar a Mariana. Y bajó, empezó a jugar, después se metió al arenero y cuando menos pensamos, vimos a Mariana haciendo esto. ¿A que no adivina qué estaba pasando? Mariana estaba jugando con Popó de perro. Entonces, con todo el amor del mundo, muchas veces
sea, yo a un perrito y a un gato callejero, ¿qué le voy a exigir? O sea, ese no tiene mamá, no tiene, papá no tiene ni la culpa. Yo lo limpio, no hay problema. Pero es que cuando ya el hijo es suyo, ¿yo por qué tengo que asumir las responsabilidades de un hijo que no es mío? O sea, ya mi hija está grande, ella ya va al baño sola. ¿Ustedes qué opinan de esto? Porque aquí estamos hablando de derechos colectivos, de un derecho que tiene la naturaleza, también el derecho que yo tengo de haber dicho, no quiero tener mascotas, y porque yo tengo que, y por qué la gente cuando uno le dice algo referente a esto, se emberraca. Sandra, ¿usted qué cree? ¿Por No qué hay la gente se emberraca? tolerancia, no, no somos, ¿cómo decirlo? ¿Solidarios? Em, solidarios, no, yo no creería que esa fuera la palabra. Pero sí Porque es que, respetuosos. sí, respetuoso, sí, porque es que, como usted lo dice, pues si la mascota es de cada persona, pues cada uno debería de apropiarse de lo que sucede con ella. Y como usted lo plantea, profe, pues como un ejemplo, ese es el día a día de, lastimosamente, de la cultura de nuestro país, de que no nos tocamos un poquito y nos damos cuenta de que hay espacios, o sea, por lo menos yo viví en Bogotá un tiempo y yo Sí, veía que allá habían espacios, habían parques para perros, un espacio para los perros y otra parte para los niños. Y allá pues ponen comparendos educativos y pues hay gente que ayuda a que se cumpla, pero hay muchos otros que no. O sea, no tenemos cultura como de esa clase. Mientras no haya exacto. cultura, yo creo que no hay respeto y no hay nada. Y entonces ahí empezamos a mirar que los derechos individuales y cuando soy yo, sí vale, ¿sí? Y es mi entorno y pregúntenme cuánto me interesa el otro, ¿sí? Y si hay un pensamiento de eso, mi pregunta es, ¿cómo, cómo nosotros, cómo nosotros podemos hacer valer los derechos de la naturaleza si la mayoría de veces prevalece lo que soy yo como persona por encima de los demás, ¿sí? Hay un ejemplo, entonces ahí vamos viendo que definitivamente los derechos individuales pesan más que los derechos colectivos, pero se supone que nosotros tenemos que proteger la naturaleza. Hay un caso, no sé si ustedes conozcan el proceso del cuero para hacer cuero, pero es uno de los procesos más contaminantes que tenemos en el país, ¿sí? Contamina mucho el agua, genera muchos daños y muchas infecciones. O sea, hay que hacerle un proceso muy bueno para que se minimicen los daños que hace la industria del cuero. De hecho, es que en Bucaramanga, a la salida, resulta que pusieron hace muchos años una empresa ¿de qué? Para cueros, para organizar todo lo de cueros. La pusieron en ese tiempo a las afueras. Con el paso del tiempo, pues como en toda ciudad, la, la ciudad fue creciendo y alrededor de, resulta que por donde estaba lo de los cueros, había un arroyo que colinda o que va a dar al río Magdalena, ¿cierto? Empezaron a, empezaron a hacer contrataciones, pero la política de esa empresa era muy bonita. Resulta que ellos solamente contrataban para mano de obra y eso, mujeres, y tenían que ser madres cabezas de familia, porque el objetivo o la misión de ellos era apoyar a esas mamitas que era muy difícil que contrataran. Entonces ellos dijeron, no, nos ponemos la camiseta y ¿qué hicieron? Construyeron en la misma empresa a un lado una guardería en donde los niños de las mamitas, o sea, las mamás se comprometían que por la mañana el niño tenía que estar o en su guardería o en el colegio, pero por la tarde los niños, algunos no tenían quien se los cuidara, que las tareas, o estaban muy pequeños y no se los podían seguir cuidando. Entonces ya en ese horario, cuando el niño no estaba estudiando, los niños podían ir allá
y habían personas que les ayudaban a los niños a hacer las tareas, que les ayudaban a cuidar los niños, y esto hacía que las mamás, las empleadas estuvieran pues un poco más calmadas porque decían, bueno, esto me da tranquilidad. Al principio, cuando empezaron a darse todas las cosas y ellas empezaron a trabajar muy bien, pero el chisme que había después de un año de ya estar la empresa y cosas que se decían, que resulta y acontece que la empresa no estaba haciendo bien los desagües de agua y entonces estaba contaminando el arroyito que había, pero era una cuestión de pasillos, esa cosa que van diciendo, pero pues nadie dice nada o nadie comprueba nada y pues como no me está haciendo daño a mí, ¿sí? Pues yo sé que John no comió hoy, pero pues a mí no me afecta. Ah, bueno, John no comió y listo. Así se quedaron los comentarios durante mucho tiempo. Cuando, como a los 2 años, empezaron a generarse brotes, sobre todo en los niños y en los adultos mayores de esa zona, de ese barrio, y los niños de la guardería de allá también. Entonces, una vez por la semana eran 2 o 3 y eran permisos para ir al médico, porque a los niños les daban como unas ronchitas, así como mi camisetica, así se les presentaban, pero eran rosaditas, les daban. En el adulto mayor las ronchas eran más grandes, ¿sí? Se empezaban a presentar unas ronchas y para los adultos mayores era una pequeña cosa impresionante. Las señoras iban, llevaban, entonces, sí, échele menticol, échele caladril, eso es una infección que está dando, y así se quedó. Sin embargo, esto no solamente se daba en la gente que estaba en la empresa, sino muchos de la comunidad también ya estaban empezando a ver esto, y entonces uno de los afectados, su papá, se lo tuvieron que llevar de urgencias porque las ronchas eran tan grandes y ese señor, bien adulto mayor, no aguantaba y no aguantaba. Entonces empezaron a hacer una investigación por la zona para mirar qué era lo que estaba pasando. 1 año y medio después de esto, llegaron a la empresa y cerraron la fábrica de cuerpo. Ellos fabricaban bolsos y todas las cerraron. La pregunta es, ¿por qué nadie de la empresa dijo nada? Porque esa empresa era la que les estaba generando el sustento, Pero creería no yo. pues que hay que, pero no pues que hay que proteger a la naturaleza. Pero ahí primó fue la condición económica de cada persona, o sea, no primó la situación de la naturaleza porque no lo vieron tan grave. Era más grave quedarse sin empleo que seguir soportando el brote. Pues Sandra, o sea, ha dado como dentro del punto y dentro de lo que quiero llamar la atención aquí, es que definitivamente prima para nosotros como seres humanos lo individual, o como me dijo un aprendiz, instru, es que uno no patea la lonchera. O sea, ¿quién le cuida a uno los niños? ¿Quién está pendiente de? Pues si uno tiene con qué pagarle el médico y eso, pues no hay problema, ¿sí? Pero mire cuánta afectación y cuánto daño puede generar una mala práctica. ¿M? Y se supone que somos nosotros, los seres humanos, por medio de diferentes instituciones, quienes debemos hacer valer nuestros derechos, ¿sí? Entonces ahí como que queda uno como que, y entonces, ¿quién nos puede proteger si se supone que nosotros mismos debemos proteger a esos animalitos, a ese rastro, a ese entorno, pero prevalece por encima, no? Pero pues es que es mi trabajo y entonces yo no voy a patear la lonchera, eso es responsabilidad de mi jefe, eso no es responsabilidad mía. Y cada vez le botamos la pelota a otros, ¿sí? Y no asumimos responsabilidades. Esta es la primera parte que quería que viéramos y que quiero que revisemos. Aquí hay una parte, permítanme un momento, para mirar y como cuadrar
terminar lo de la vulneración. Pero hasta aquí, claro, la diferencia y lo que está pasando con los derechos de la naturaleza, de los pueblos, de los trabajadores, que generalmente nosotros debemos cuidar a esas poblaciones, debemos trabajar en comunidad, trabajar para los derechos colectivos, pero siempre prevalece el bien individual por encima de los colectivos cuando se supondría que debería ser al revés. Hasta ahí está claro como la noción de lo que estamos buscando. Sí, señora. Listo. Entonces, en este momento, hablábamos de vulneración, de lo que hemos estado haciendo y cómo se puede vulnerar los derechos, por ejemplo, de los trabajadores, de los pueblos y de la naturaleza. Entonces, uno de ellos en el área laboral, con la explotación laboral, incumplimiento de normas, persecución a trabajadores y sindicalistas. ¿Mm? A los pueblos, entonces estamos hablando con el desplazamiento forzado de indígenas, afrodescendientes, campesinos, la misma comunidad LGTBIQ+, ¿sí? Pueden tener este tipo de discriminación, el despojo de tierras y territorios, la violencia y las amenazas. Cada vez nosotros somos más intocables. Lo que pasa es que el egoísmo, el miedo hace que yo me blinde y me proteja y a mí no me importa el otro, ¿cierto? Entonces ahí empiezan a haber ciertos rayas. Y en el área de la naturaleza, nosotros tenemos también la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental, que era uno de los ejemplos que les estaba poniendo, el realizar represas y megaproyectos que hace que los ecosistemas fluviales, la fauna y la flora puedan ir desapareciendo. Entonces son cosas como muy tenaces dentro de. Y dentro de hay instituciones que son superhéroes o que nos pueden ayudar a hacer valer los derechos de esas comunidades. Entonces está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, como decía Sandra, que había entes, ¿sí?, que podían supuestamente hacer valer esos derechos. El Ministerio del Interior, que promueve los derechos de los pueblos, también la Defensoría del Pueblo, se encarga de ayudarnos a qué, a velar por estos derechos. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, los sindicatos, que son piezas fundamentales, y las asociaciones, las organizaciones indígenas y las comunidades locales, como las juntas de acción comunal, entre otras. Estas son las que nos pueden ayudar. ¿Y ellos qué pueden hacer? Fortalecer la legislación laboral y ambiental. Un diálogo, hablar con comunidades, ver cómo se puede subsanar eso que hemos estado haciendo, hacer vigilancia y control para que ese tipo de cosas, ese pedacito que yo les decía de que tu caca sí me incomoda, si yo genero o yo puedo hacer una campaña en donde puedo concientizar, no es que a mí los animales no me gustan, me encantan, pero yo sí creo que así como usted se hace responsable de su hijo, hágase responsable también de su animal. Usted decidió tenerlo, entonces hágase responsable de ese tipo de cosas. También se pueden hacer proyectos sostenibles, acciones legales y de incidencia política, educación y sensibilización y cooperación internacional. Y aquí hay un ejemplo, pero antes del ejemplo voy a mirar dónde está nuestra guía. Entonces, hasta aquí está claro el tema que hemos tratado, cómo lo hemos venido organizando. John, ¿está claro? Profe, sí, sí, claro, está Listo. claro. Perfecto. Entonces vamos a irnos a la última, ¿qué? A nuestra última evidencia. Entonces nosotros vamos a ver, aquí aparece, y es el Foro del Estado Social de Derecho. ¿Qué les va a pedir la evidencia? Entonces la evidencia, les voy a agrandar esto un poquito y me avisan si lo están viendo. ¿Están viendo la página y se ve bien? Sí se ve, profe. Sí, Listo. señora. Entonces, aquí está el foro. Dice, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que yo les subrayé en gris es lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a contestar
¿Qué es un Estado? ¿Qué es un Estado social? ¿Se acuerdan que revisamos las características de un Estado social de derecho? Entonces, ahí están. Y si ustedes, su opinión, si ustedes creen que Colombia cumple con esas condiciones para ser un Estado social de derecho, o de pronto no tanto, ¿sí? Ya usted justificará su respuesta. Aquí dice que de forma grupal, aquí lo vamos a hacer de forma individual, vamos a proponer un caso hipotético o real. Ustedes deciden, puede ser una Rosa de Guadalupe o algo que pueda suceder. Y dice que ustedes en su caso tienen que mostrar la violación de los derechos del trabajo, de los pueblos o de la naturaleza. Y a partir de esto van a establecer las instituciones que podrían encargarse de proteger esos derechos o de proteger eso que les está pasando y cómo podríamos, cómo solucionarlo a partir de una acción pública, superando esta vulnerabilidad y que todo estuviera como antes. Esta participación se hace en el foro, respuestas de las preguntas a manera individual y se hace la acción pública. Hasta aquí, claro lo que tenemos que hacer, respondemos eso y hacemos un caso hipotético. Por si se me perdieron, les voy a presentar un caso hipotético para que miremos y ustedes ya puedan de pronto entender un poquito cómo, cómo se presentaría o cómo se manejaría el caso hipotético. John, ¿me ayudas a leer este pedacito? Este ejemplo. Sí, señora. Caso hipotético. En una reunión rural de Colombia, una empresa minera ha obtenido permiso de gobierno para extraer recursos minerales en un territorio ancestral de una comunidad indígena. Esta actividad minera está generando contaminación ambiental significativa, incluida la contaminación del agua, el aire y el suelo. Además, la empresa está empleando a miembros de la comunidad en condiciones laborales precarias, con salarios bajos, largas jornadas de trabajo y sin medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional. La comunidad indígena se ve afectada tanto por la degradación de su entorno natural como por la explotación laboral de sus miembros. Listo. De pronto, ya con este ejemplo, es un poco más claro lo que está buscando la evidencia. Lo que está en azul, podemos mirar que es cómo está afectando el área de la naturaleza, extraer recursos minerales, contaminación ambiental. Lo que está en verde es ese territorio de pueblo, entonces aquí estamos hablando de la comunidad indígena. Y lo que está en amarillo es la vulneración que se da con las condiciones laborales, porque si se dan cuenta, miren cómo está de mal la población indígena, ¿cierto? Entonces aquí, ya en la segunda parte, yo coloco las instituciones que están involucradas. Entonces, el Ministerio del Trabajo, ¿por qué? El Ministerio del Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Y esta que está aquí es una conclusión que puse yo, pues como para que cerráramos el tema. Pero ya con este ejemplo, les queda un poco más claro cómo es la Rosa de Guadalupe o lo que nosotros vamos a entregar en el ejemplo. Diana, ¿está claro? Sí, profes, perdón, Diana. Señora. Sí, John, ¿está claro? Sí, profe, sí. Es que Listo. abrí el micrófono cuando dijo Diana. Dice que estaba todo, ya tenía la frase, ya me quedó claro. Entonces, listo. Esa sería nuestra primera evidencia. ¿Listo? Después de eso, aquí está la segunda evidencia. Esto era lo que yo iba a negociar con ustedes. La evidencia se llama presentación.
Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí un listado de derechos de los pueblos y de la solidaridad promovidos a partir de los 80 para incentivar ¿qué? El progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, ¿sí? Y esto se relaciona con la autodeterminación, independencia económica, identidad nacional, derecho a la paz, coexistencia pacífica, entendimiento y confianza, cooperación internacional y regional, justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, desarrollo que permita una vida digna, derechos del consumidor y el libre desarrollo de la personalidad. Todos estos derechos que están aquí están o van y son de una forma, se crearon para tratar de trabajar el área colectiva, ¿sí? Porque es que la paz no solamente está conmigo, sino que rico que estuviera con. El medio ambiente no es solamente este pedacito para mí, sino el medio ambiente es de todo. La dignidad humana, ¿sí? El derecho del consumidor. Listo. Todo esto, todos esos derechos, tenganlos presentes. Después está todas las explicaciones que he dado el día de hoy. ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer? A partir de esto que está acá, que es la visualización de la carta de un jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos, que se encuentra en este video que está aquí, en este link de YouTube, ustedes van a ver esto y vamos a mirar cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales. ¿Por qué considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar la distorsión? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta? ¿La naturaleza tiene derechos? ¿Será que sí? Pues ya habíamos dicho que sí, pero depende de nosotros. Entonces hay que mirar cuáles y por qué. ¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? Después de eso, entonces, dice, identifique los problemas que se viven en su entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial y las alternativas respectivas. Es decir, identifique las acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en su territorio. Para hacerlo un poco más fácil, entonces, por ejemplo, su instructora tiene un problema con este derecho, el derecho al medio ambiente. Aunque amo el medio ambiente, resulta, acontece que en un mal hábito que tengo yo consumo mucho agua. Yo cuando me voy a cepillar los dientes, sobre todo en horas de la noche, yo cojo el cepillo, le echo la crema, abro la llave, mojo el cepillo, hasta ahí creo que es lo que hace la mayoría de gente. Pero yo llego y empiezo a cepillarme y si cierro la llave, como que me quita esas ganas de seguir cepillándome. O sea, como que se me pierde ese pedacito. Hice muchas cosas, así como hay gente que yo no entiendo ese pedacito, si no lo entiendo. ¿Cómo es que están lavando la loza y la están enjabonando y tienen la llave abierta? Pues a mí ese pedacito no me cuadra. Pero bueno, hay gente que tiene ese tipo de cosas. Al ver este hábito y al ver todo lo que estaba yo enseñando y demás, decidí buscar alternativas. Entonces yo llenaba el vasito con agua, pero no era lo mismo, o sea, me faltaba abrir la llave y siempre como que llegaba al mismo punto. Decidí, muchachos, comprar un cepillo eléctrico. Esa vaina es una delicia. Entonces yo llego, puedo tener lo cuago y eso empieza a sonar y a mí se me olvida que tengo que abrir la llave. O sea, yo estoy concentradita en el ruido y aparte de eso me están cepillando. Solamente hago así, medio me muevo y ella se va lavando suavecito y despacito. Ahí, esa es una problemática que tengo yo con el medio ambiente, ¿cierto? ¿Cuál es la solución? Si yo les digo, bueno,
¿Qué problemáticas hay? No, entonces enseñémosles a los niños a manejar los residuos sólidos. ¿Cuál de los tres que está aquí se iría colegio por colegio a enseñarle a los niños a manejar los residuos sólidos? ¿Quién tiene tiempo para hacer de los tres? Como ninguno levantó la mano, yo presumo que ninguno tiene el tiempo, no que no quisiera, pero no que no tiene tiempo, ¿cierto? Entonces, con esto, lo que quiero evidenciar es que esas problemáticas que vayamos a evidenciar a partir de esos derechos, ¿sí? Tienen que ser cosas que usted pueda hacer, que usted pueda contribuir desde usted para con los otros, ¿sí? Es que no importa que sea uno solo, el que ya no está consumiendo tanta agua, pero lo estamos haciendo. Estamos ya sentando un precedente, porque de poquito en poquito se puede ir mejorando este planeta, porque si esperamos a que todos lo hagan, nunca vamos a empezar. No sé si es claro como la metodología y lo que se quiere evidenciar dentro de esto. Listo. Entonces, dentro de lo que dice acá, dice, presenta en diapositivas la solución a las preguntas y las soluciones propuestas en el punto anterior. Entonces, esto sí lo voy a dejar a consideración. ¿Hacemos las presentaciones o hacemos un documento en donde se respondan las preguntas y se responda lo de los derechos? Como estamos los tres, pues la consideración y lo que se responda o la decisión que tomemos será admitida por nuestros compañeros. ¿Ustedes qué dicen? José Orlando, buenas noches. Entonces, ¿hacemos la presentación en PowerPoint o hacemos el documento de Word? O el que lo quiera hacer en presentación, que lo haga en presentación, y el que lo quiera hacer en documento de Word, que lo haga. Diana, ¿usted qué opina? Que sea libre, profe. ¿Sí? O sea, el que lo quiera hacer en el documento de Word, lo puede hacer y no hay ningún problema. Y el que lo quiera hacer en presentación, libre de. ¿Sí? John, usted que Profe, está en... Dígame, Sandra. perdón, a mí no me queda muy claro o sea, no sé, la parte que usted explica sobre, o sea, ¿El elijo derecho? cualquiera de los derechos o Sí, trabajo, pues es que son muchos, entonces yo sí, elegiría alguno de los que hay allí sobre ese trabajo. exactamente. Ah, ok. Exactamente. Entonces, espérate un momentico, espérate a ver que aquí debo tener por aquí una definición. Entonces, mire, yo hice una tablita. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar el derecho a la paz. ¿Qué significa? Vivir sin violencia ni conflictos. Problema que le coloqué: intolerancia, gritos o discusiones destructivas dentro del hogar. Acción individual, lo que yo puedo hacer, con lo que yo puedo contribuir. Controlar mi temperamento y resolver los desacuerdos familiares mediante el diálogo calmado. Esa puede ser una opción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el medio ambiente que dice, vivir en un entorno natural, eso es el medio ambiente. ¿Qué tenemos? Contaminación por basuras en la calle y aceites que dañan las fuentes de agua. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Separar los residuos en mi casa, yo. Usar bolsas de tela y no arrojar el aceite que nosotros se acabó, fritamos todas las pataconas, todo el cuento, y ese aceite yo no lo voy a echar al sifón, sino que lo voy a guardar y hay unos sitios donde se puede eliminar. De pronto así te queda más clara, Sandra, ya Sí, profe, es mirando la que, sí, tabla. no, sí, es que yo pensé que era de pronto trabajar de todos los derechos No, no, un no, no, poco, no, 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 solamente no. uno. Uno, bájenle 3 rayitas y uno. Ok. Pero no me van a coger ahora todos con el medio ambiente, ¿no? No, 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 gracias, profe. Ahora todos se volvieron ambientalistas.
John, usted que hoy la ha tenido tan clara, José Orlando acabó de llegar y la instructora habla muy maluco. Entonces, ¿le puede explicar qué hay que hacer? ¿Cuántas evidencias tenemos y qué hay que hacer? Hablando son 3 evidencias. ¿Tres? A ver. 2. Los 2 evidencias. Ay, Dios mío, yo ya estaba diciendo, ¡ay! Tengo que calificar una más. Debes elegir cualquiera de los derechos y hacer una presentación, sea en PowerPoint o Bueno, un en, documento. o en un documento de Word, explicando el derecho, el significado, la problemática y la acción individual a la que puede hacer. Ujú. Eh, bueno, y lo otro es el Estado Social de Derecho. Proponer un un caso hipotético. Las instituciones que pudieran encargarse. Eso es lo que hay que hacer, profe. Listo. Yo le voy a, porque creo que yo le entendí como diferente a la profesora. No, no sé. Entonces, la primera evidencia de José Orlando se llama Foro Estado Social de Derecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Responder estas preguntas, ¿cierto? Después de eso, entonces usted va a hacer un caso hipotético o real de los derechos del trabajo, los pueblos o la naturaleza. Ahí usted va a mirar el caso, va a mirar qué instituciones le ayudan, ¿sí? Y cómo se puede solucionar. Eso lo puede hacer de esta forma. Espérenme un momentico que creo que ya no estoy proyectando la imagen, ¿cierto que no? No, señora. Listo. Entonces, José Orlando, usted llega y el ejemplo es algo parecido a esto, que está en las diapositivas que les voy a enviar. Entonces, este es como el ejemplo que usted se puede basar para hacer su Rosa de Guadalupe o mirar un ejemplo como tal que le funcione. Después de eso, usted lo que va a hacer ahora, entonces después vamos a mirar la otra evidencia que le estaba diciendo John que tiene que hacer, pero a esa que le dijo John, le faltó una cosita nomás, o sea, que le faltó hacer. Se llama presentación. Estos son los derechos que usted de aquí tiene que escoger alguno de estos derechos y hacer lo que John le dijo. Definirlo, mirar cuál es la problemática y cómo se puede, cómo individualmente usted lo puede solucionar. Pero antes de hacer todo esto, usted tiene que ver este video y a partir de este video soluciona estas preguntas. Después de que hace eso, entonces ahí sí, hace lo del derecho. Todo eso se puede hacer en un documento de Word o, como lo dice la guía, en una diapositiva. Y va solucionando, respondiendo todas las preguntas que están ahí. Señor José Orlando, ¿le quedó un poquito claro o está más perdido que cuando llegó? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. No, está bien, profe. Sí, ya me pusieron en contexto. Qué pena haber Listo, llegado tan tarde, pero estaba en una reunión tranquilo, del colegio. no, no te preocupes. Gracias. Entonces, para cerrar esto, entonces hoy es nuestra última sesión magistral. El próximo viernes, si ustedes tienen dudas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, Instru, es que yo le subí las evidencias y no aparecen. Instru, lo que pasa es que, mire, usted me calificó esto y no aparece. El viernes voy a estar yo, ¿sí? En línea, esperándolo, que revisemos. Ya, si Dios quiere, yo mañana, en horas de la tarde, les envío la tabla hasta dónde van las entregas. Y vamos a ponerle fecha a esta entrega. Hoy estamos a 18, ¿verdad? Listo, 18. listo. Entonces, esta entrega quedaría para el próximo 26 de agosto.
Y las personas que no se han puesto al día o que no han subido las evidencias, recuerden que yo el 21 ya digo pico y chao, ¿sí? Entonces, por favor, tienen hasta el 21 para ponerse al día en las que tienen, o sea, resultado 2 y resultado 3, porque pues la del resultado 4 sí no, porque esa la vamos a la voy a recibir 8 días después. Entonces, tienen plazo para subir resultado 4 hasta el miércoles 26 de agosto y hasta el 21 para ponerse al día en lo que falta, ¿sí? Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. ¿Alguna inquietud más? No, No, señora. profe, está bien. ¿Listo? Entonces, muchachos, les agradezco la paciencia, que se hayan conectado un martes, inicio de semana. Fue muy placentero volverlos a escuchar, ¿sí? Espero que esto les sirva y pues nada, las personas que necesiten se conectan el próximo viernes o por WhatsApp estamos haciendo y vamos organizando. Para los demás, muchísimas gracias. Yo creo la demora es de ustedes ya para dejar todo calificado, tanto en Sofía como en Sakura. Para ustedes, muchísimas, pero muchísimas gracias. Les agradezco la asistencia y en este momento detengo la grabación. Profe, feliz noche, muchas gracias. No.